Que hoy sea el Señor hablando a nuestras vidas. Hoy me escondo detrás de la cruz de mi Señor Jesucristo. Que Él sea dándonos su palabra, su voluntad, sus pensamientos. Y ministrando con libertad en esta mañana. Mientras que el Señor nos da su palabra, podamos permitir que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Empezando por mi propia vida y en cada uno de mis amados hermanos. Hoy el Señor está aquí para ministrar a nuestras vidas. Hoy el Señor nos regala una preciosa palabra que si la entendemos y la ponemos en práctica, va a revolucionar, va a transformar, va a cambiar totalmente nuestras vidas y nuestros corazones. Es una palabra sencilla, como son todas las palabras del Señor. Pero es una palabra que debe penetrar en nuestras vidas y hacernos sacudir de tal manera que saquemos móviles escondidos y enfrentemos verdades que a veces no admitimos, pero que el Señor quiere que las admitamos en esta mañana. Amén. Es una pregunta, hermanos, de lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana. ¿Por qué creó Dios la familia? ¿Por qué creó Dios la iglesia? ¿Por qué creó Dios la sociedad? ¿Por qué creó Dios mi vida? ¿Por qué? Las preguntas siempre, hermano amado, nos van a confrontar. Todas las preguntas nos van a confrontar. Ese de por qué es una de las preguntas que más nos confronta. Porque la pregunta nos lleva a dar respuestas que no nos permite irnos por las ramas, sino nos permite llegar al meollo, a la situación, a la verdad. Y que hoy sea el Señor trayéndonos esa verdad. Amén. Hay muchas preguntas que podríamos hacer y que nos hacen reflexionar. Le preguntaba el viernes a los jóvenes, ¿por qué Dios creó al joven? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo al hombre de una vez grande? Chan, lo hizo y vive tanto tiempo y cuando termina, plan y ya, ¿verdad? Se acabó. ¿Por qué? Y la misma pregunta le hacía a mis hermanos ayer en la reunión de la Edad de Oro, que fue una reunión muy linda con mis hermanos adultos, mayores, y tuvimos unas onces preciosas. Pero la pregunta era, ¿por qué Dios te hizo anciano? ¿Por qué? Son preguntas interesantes. Cuando empieza uno a hacer esas preguntas, dice, uy, empieza el disco duro a dar vueltas, a buscar respuestas. Realmente. Las preguntas siempre nos van a confrontar. Les estaba compartiendo a los jóvenes, les estaba diciendo esa pregunta de que supongamos que usted tuvo su hijo, nació su hijo, lo tiene un año y después del año de que usted lo ha tenido, descubren que ese no era su hijo, sino que se lo cambiaron. Le cambiaron su hijito. La pregunta es, ¿usted qué haría? ¿Lo devolvería, lo cambiaría por el otro que sí es, o se quedaría con el que ha criado un año? Me decía Pili que de eso han hecho una película. Por ahí hay una película. Pero interesante, ¿no? ¿Qué haría si usted llegara a la casa y viera su casa en incendio, prendiéndose, y usted con todo su esfuerzo saca a las personas que están en la casa, a todos, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, los que sean que estaban allí, y los salva, y le quedan unos 2 minutos para volver a entrar a la casa? ¿Usted qué sacaría de esa casa? ¿O no haría nada? Se quedaría más bien ahí.
preguntas, ¿no es cierto, hermanos? Que nos inquietan a dar una respuesta. ¿Por qué creó Dios? Cuando entendamos esto, el propósito principal y fundamental por el cual Dios creó a la familia, a la iglesia y a este mundo, vamos a fijar metas diferentes, hermanos. Vamos a fijar objetivos más claros para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia del Señor, para la sociedad o comunidad dentro de la cual nosotros nos movemos. Y nuestra oración, y mi oración es: Señor, purifica nuestras vidas, nuestros ojos, úngelos con colirio para que podamos ver y entender el propósito más elevado que el Señor nos ha regalado. Amén. En la Biblia aparecen muchos porqués. El Señor le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado con tu hermano? ¿Por qué? Una respuesta, necesita una respuesta concreta. Moisés se acerca a la zarza que está ardiendo. Dice: iré a ver por qué la zarza está prendida y no se consume. ¿Por qué? Job le dice al Señor: ¿por qué no morí cuando nací? Estaba pasando por muchas aflicciones. Le dice: ¿por qué no morí cuando nací? El Señor nos dice a cada uno de nosotros: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras el tronco que hay en tu ojo? ¿Por qué? Nos pregunta al Señor. El Señor Jesucristo fue el que más usó ese por qué. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis temerosos? Le dice a los discípulos. Y aún en su último momento, cuando estaba en la cruz del Calvario muriendo por nosotros, le dice al Padre Celestial: ¿por qué me has desamparado? O sea que la pregunta nos confronta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y en esta mañana, hermanos amados, si el Señor nos permite que podamos entender el propósito fundamental por el cual Dios te creó a ti, a mí, la familia, la iglesia y la sociedad, es para glorificar al Señor. Para glorificar al Señor, para que la gloria de Dios se dé a conocer. Esa es la razón, para la gloria de Dios y para que tú y yo nos alegremos en Él por toda la eternidad. Amén. Cuando entendemos este principio, que fuimos creados, el principio fundamental fue para la gloria de Dios. Y cuando entendemos esto, cambia nuestra actitud y empezamos a alegrarnos en Él. Y seguiremos alegrándonos hasta cuando estemos en la eternidad. Ahí hay un principio glorioso. Amén. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Allí el Señor nos va a hablar de esto, de la gloria del Señor. Nos va a hablar, pero nos va a hablar de nuestra casa, nos va a hablar del mundo, nos va a hablar de la ciudad en donde nos movemos, va a hablar de nuestra familia. Por eso dice así la palabra de Dios, versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. La palabra luz en la palabra de Dios está unida, está relacionada con la gloria o el resplandor de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Luego dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hace 8 días hablamos de que todo comienza en casa, pero dice que la luz alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, leámoslo juntos, este precioso versículo.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta mañana vamos a estar hablando de glorificar, de darle la gloria a Dios, de que el Señor debe ser exaltado en nuestras vidas, y que esa es la razón por la cual el Señor nos ha creado. A veces pensamos que Dios nos creó para muchas cosas, y sí es cierto que nos ha creado, en la Biblia nos dice muchas cosas, pero el propósito fundamental es para la gloria de Él. Cuando leemos Génesis capítulo 1, que habla de la creación, empieza hablando el Señor de primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego empieza a decir todo lo que el Señor creó. Y vio Dios que era bueno, que toda la tierra le alaba y le exalta y le glorifica. Pero cuando creó al hombre, en Génesis capítulo 1, 26, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Por qué creó Dios al hombre? Ahí está la palabra de Dios. Tal vez podemos decir, sí. Tal vez yo puedo decir, sí, Dios me creó para que llenara la tierra, para que tuviera hijos, para que la cuidara, para muchas cosas. Pero ese no es cierto que Dios nos creó con todas esas capacidades, pero no es el propósito fundamental. Hay una verdad aquí que dice: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego más adelante dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego repite: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo quiero que pensemos por unos momentitos qué es una imagen. Si usted se mira en el espejo, usted ve al otro lado una imagen. Esa imagen que usted ve no es usted. Esa es una imagen. Porque el objeto real es usted. Y la imagen tiene que reflejar todo lo que es usted y todo lo que es uno. Si yo estoy despeinado, que difícilmente puedo estar despeinado, el espejo me lo va a reflejar en mi imagen. Si estoy perezoso, ¿verdad? La imagen me lo va a reflejar. Y todo, la imagen lo va a mostrar tal cual es usted. Ahora la pregunta es: si yo soy la imagen y semejanza de Dios, ¿qué debo reflejar? A Dios. ¿Amén? ¿O estoy yo equivocado, hermanos? Si yo soy y si usted es la imagen de Dios y Dios te creó conforme a su imagen y a su semejanza, el propósito por el cual Dios te creó a ti y a mí, el propósito principal por el cual Dios te hizo, fue para que reflejaras su presencia, lo que Él es, su gloria, su omnipotencia, su grandeza y todo lo que podríamos decir de quien es Dios. Estamos llamados
a ser su imagen. Amén. Qué gran responsabilidad. Estamos llamados a ser la imagen del Señor. Y el Señor le dice al hombre: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. ¿De qué vamos a llenar la tierra, hermanos? ¿De hijos? Eso es lo que es, porque no, es eso, porque el Señor dice fructificaos. Llenad la tierra. Pero el propósito que el Señor quiere es que llenemos la tierra de su gloria. Amén. Profeta Isaías dice: la tierra está llena de su gloria. El Salmo 19 que lo leyó mi hermano Luchito cuando comenzó el culto. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios. Cuando el Señor forma al hombre y a la mujer, lo hace con un propósito. Dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y luego entonces en Génesis capítulo 2 el Señor dice que creó a la mujer y la trajo al hombre. Y el Señor les dice en el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y empieza a formar la familia. Y luego vienen los hijos. Y en la introducción del culto, Pastor Luchito estaba hablando mucho sobre la creación de Dios. Y cuando una persona ve su hijo y le mira sus manos y sus ojos, su cuerpo, lo único que puede decir el hombre ante semejante maravilla de la creación, decir: gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios establece la familia para dar la gloria de Dios, y Él se hace presente en cada partecita de la familia, mostrando su gloria y su poder. De tal manera, hermanos amados, que de aquí arranca todo si le damos la gloria a Dios o no. Hoy hay teorías, corrientes filosóficas, humanísticas, que dicen que Dios no creó al hombre, que el hombre apareció, que fue evolucionando, y que de pronto el hombre trabajaba por allá y la mujer hacía algunas cosas, pero entonces se fueron uniendo y se formó la sociedad. Él se comprometió a cuidarla a ella se comprometió a prepararle los alimentos a él, y así empezando viviendo en cavernas, y fue evolucionando la sociedad hasta llegar al día de hoy. Ahí se le está dando la honra a no sé a quién, a las cosas, a las plantas, a las bacterias, a los microorganismos, a no sé qué. Si yo creo que Dios me creó a mí, y si yo creo que Dios creó a mi esposa, y si yo creo que Dios creó a mis hijos, yo tengo que darle la gloria a Él. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Así que Dios forma la familia, y la Biblia nos habla mucho de la familia. Pero también Dios es quien establece y crea la iglesia. Él le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, 18, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor dice: edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor. Hermanos amados, tenemos que cambiar en nuestra mente, que a veces hablamos de la iglesia yo he escuchado así: la iglesia del pastor Cash Luna. Sí, la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez. Sí, la iglesia del pastor Eduardo Cañas. La iglesia del pastor Héctor Machuca. Yo quiero decirles, hermanos, yo no tengo ninguna iglesia. Yo soy solamente un servidor del Señor, que es el dueño de su iglesia. Amén. Somos servidores del Señor.
es su iglesia. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Y dice la palabra de Dios que la iglesia es la esposa de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él se entregó por la iglesia para santificársela a sí mismo, para mostrársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que refleje la gloria de Dios, que fuese sin mancha y sin pecado. Dice en Efesios capítulo 5, 23 y 27. Y el Señor dice: un pueblo he creado para mí. En el Salmo 144, versículo 15, nos habla esta palabra del Señor. Versículo 15 dice lo siguiente, y vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el Señor nos dice lo que Él nos ha hecho, y es un real sacerdocio. Porque ¿qué somos? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su gloria. La palabra luz es afiliada, es asociada, es referencia para mostrar la luz del Señor. Amén. Pueblo creado para el Señor. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué creó Dios tu vida, la familia, la iglesia, el mundo, la sociedad? Si lo entendemos en esta mañana, hermanos amados, fuimos creados, el propósito, para la gloria de Dios, para glorificar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y aquí es donde quiero que el Señor nos enfoque en la palabra gloria o glorificar, porque es que esa palabra a veces se siente como muy abstracta. Sí, la gloria de Dios, y cantamos la gloria de Dios, y qué lindas las canciones que hemos entonado en esta mañana. Yo no le había dicho a Yamit de ninguna de las canciones que cantó, a excepción de una que le dije, me gustaría que cantara la gloria de Dios. Pero las otras todas hablan de la gloria del Señor. Esa canción, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas y preguntas que estamos hablando, yo quería saber cuál era la razón de mi existencia. Y luego responde: para la gloria de Dios. Fuimos creados, fuimos hechos para glorificar al Señor, para reflejar su gloria, para exaltar su nombre, para mostrar el poder y la grandeza de nuestro Señor. Pero cuando decimos glorificar, a veces cuando preguntamos ¿para qué el Señor me creó? Algunas razones o respuestas, bueno, es cierto, como lo dije hace un momento, para que nos multipliquemos, para que cuidemos, para que administremos. A veces preguntamos ¿para qué Dios creó la iglesia? Y sí, decimos, sí, Dios la creó. ¿Por qué la creó? Pues para que llevemos el evangelio, para apoyar, para mostrar los principios de la palabra de Dios, para orar, para edificar, para enseñar la Biblia, para mostrar a muchas personas el reino de Dios, etcétera. Y decimos muchas cosas. ¿Para qué creó Dios una nación, un pueblo? ¿Para qué? Para generar relaciones, decimos, para convivencia, para que aprendamos a ejercitarnos en el amor fraternal y para poder ayudarnos. Y decimos una cantidad de cosas, hermanos amados. Y son válidas. Dios creó la iglesia para todo eso y Dios creó el mundo para todo eso. Pero en esta mañana quiero decirte, mi amado hermano, que el propósito fundamental y principal es que Dios los creó para glorificar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Amén. Aleluya. Esa es la razón. Y yo voy a permitirle a la palabra de Dios que Él sea mostrándonos este principio.
Voy a leer algunas porciones de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y empezamos de algo muy sencillo, algo muy sencillito que nos da el Señor para enseñarnos en la vida práctica cómo glorificamos al Señor. Versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Empezamos ya a pensar, ¿qué me está diciendo el Señor? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nos dice aquí, si coméis, si bebéis, pero ahí está esa frase, o cualquier otra cosa, ¿verdad? O hacéis otra cosa, cualquiera que sea. Eso incluye si duerme, si se levanta. Eso incluye si estudia o si no estudia. Eso incluye si está en su casa, descansando, si está con su esposa. Cualquier otra cosa que tú hagas, cualquier otra cosa, incluye absolutamente todo. No lo olvidemos, cualquier otra cosa fue, dice el Señor, hagámoslo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Allí es donde viene la pregunta, hermanos, entonces. ¿Lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? Mi hogar glorifica a Dios. Cuando estoy durmiendo en mi casa, glorifica a Dios. Mis relaciones interpersonales glorifican a Dios. Mis relaciones sexuales glorifican a Dios. Mis palabras glorifican a Dios. Mis pensamientos glorifican a Dios. Lo que yo hago, mi matrimonio, ¿la iglesia glorifica a Dios o se está glorificando a sí mismo? Se está exaltando a sí mismo. Si toco o canto en la iglesia, ¿glorifica a Dios? Si soy parte de un ministerio, ¿glorifica a Dios? ¿O me glorifica a mí? ¿O me honra a mí? Allí vienen las preguntas, hermanos. Si me vuelvo unas páginas, a través de toda la escritura se encuentra esto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice enseguida? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pregunto, ¿mi cuerpo glorifica a Dios? Lo que yo tomo, lo que yo consumo, ¿glorifica a Dios? Lo que yo hago con este cuerpo, ¿glorifica a Dios? Donde yo llevo este cuerpo, ¿glorifica a Dios? Son preguntas, hermanos amados, porque tenemos que evaluarlo en esta mañana. Démosle la gloria al Señor siempre. Si yo me devuelvo un poquito a Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, unas páginas atrás. Dice la palabra de Dios: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo me reúno en la iglesia, es para glorificar al Señor. ¿Cuáles cosas se han vuelto primordiales en mi vida, hermanos? Hay algunas cosas que que no están glorificando al Señor. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué enseño? ¿Por qué canto? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué asisto a la iglesia? Uy, porque si no el pastor ve que no voy, uy. O los hermanos entonces me llaman y ¿por eso? ¿Por qué? Hay una pregunta. ¿Para sentirme bien? ¿Para que me vaya bien en la semana siguiente? ¿Esa es la razón? ¿Para que me prosperen todas las cosas? ¿O para darle la gloria a Dios? Todo lo que yo haga, todo es para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Dios quiere exaltarse en su iglesia, levantar una iglesia preciosa, maravillosa. Isaías, el Señor me trae en este momento Isaías 55, todo el capítulo, pero dice: a todos los sedientos, venid, comprad. Dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y se recreará vuestra alma con grosura. Y luego dice más adelante: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar vuestros pecados. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, ha dicho el Señor. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Cuando nosotros, hermanos, en la iglesia dejemos de hacer nuestra voluntad, hacer nuestros caprichos, buscar nuestra gloria, y empecemos a buscar los pensamientos y los caminos del Señor, la gloria de Dios va a llenar nuestras iglesias. Amén. Yo lo creo. Aleluya. Otros versículos. Segunda de Tesalonicenses, unas páginas allá adelantico que nos regala el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Nos responde la palabra de Dios, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos amados, el propósito por el cual Dios nos creó es para glorificar su nombre, para que la gloria de Dios sea conocida sobre la tierra. Ese es el propósito fundamental y principal. Cuando yo hablo de la palabra gloria y glorificar, como dije, es un poco abstracto, pero la palabra de Dios nos presenta, y yo quiero mirar por lo menos unos 2 o 3 razones o definiciones de lo que el Señor nos dice lo que es su gloria. La primera es en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Nos presenta la palabra del Señor después de que Moisés construyó el tabernáculo y lo presentó delante del Señor tal como el Señor se lo había ordenado, y al final, cuando lo dedican al Señor, la palabra tabernáculo quiere decir presencia de Dios, lugar donde Dios habita. Y ahí en Éxodo capítulo 40, versículo 34, entonces dice: una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová
lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba el día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La gloria de Dios aquí se presenta como su gloriosa presencia. La presencia de Dios. Y es lo que presenta la Biblia en muchas partes, que habla del Shekinah, que es una palabra hebrea que quiere decir la manifestación gloriosa de Dios, la presencia de Dios, donde Dios desciende con poder, donde Dios se manifiesta. Era una luz que tal vez no se puede explicar, de la luz, del resplandor de su gloria, de su presencia en aquel lugar, que no se podía explicar, pero al mismo tiempo la luz del Señor, la gloria de Dios, la presencia de Dios llenaba ese tabernáculo. Era tan delicado que dice la palabra de Dios que ninguno podía entrar al tabernáculo si no estaba en santidad. Caía muerto, dice la palabra de Dios. Y el disfrutar de la gloria de Dios es, como decíamos, la canción. La presencia de la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma. La gloria de Dios me toma en sus brazos. No sé si usted alguna vez ha sentido la presencia de Dios que te tome en sus brazos, que te abrace la gloria de Dios. Si has experimentado la gloria de Dios, que no aguantas y caes en tierra y te postras. De esa es la gloria, la presencia, la grandeza, la omnipotencia de Dios. Pero también la Biblia nos habla de la gloria como una representación única de los cuerpos celestiales. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 39. Dice el Señor: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, hablando de Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Qué quiere decir esto? La gloria. Un asunto distintivo de lo que Dios ha creado. Resplandecen, alumbran, las estrellas tienen su propia gloria. Cada estrella tiene su propia gloria. Y Dios creó más de 4,000 millones de galaxias y planetas. Hermanos, ni los podemos imaginar. Pero cada uno tiene su gloria propia. Ahora pensemos en la gloria de Dios. Si estos planetas y estas estrellas alumbran y reflejan la gloria, etcétera, Dios a mí me ha llamado para engrandecer, exaltar, adorar, alabar y proclamar y reflejar la gloria de Dios. Amén. Cada cristiano, la iglesia, debe resplandecer. Juan el Bautista, cuando él vino, en Juan capítulo 1 nos cuenta la palabra de Dios, versículo 23, cuando él vino y la gente decía: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Redentor? ¿Eres los profetas? ¿Eres el que había de venir? Y entonces Juan el Bautista responde en el versículo 23. Dice: yo soy uno. Yo soy la voz de uno
que clama en el desierto. Simplemente, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sigamos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, no me den la gloria a mí. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Yo soy uno del cual no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Y más adelante dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hermanos amados, tenemos que aprender a darle la gloria a Dios, a reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, en todo momento. La naturaleza nuestra naturaleza carnal, es de orgullo, de enaltecimiento, de yo querer recibir la gloria, de yo. Pero hermano amado, yo no puedo aceptar la gloria y al mismo tiempo darle gloria a Dios. Si tú le das gloria a Dios, no aceptes glorias para ti. Humíllate delante del Señor y dile: Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, que Dios sea exaltado. Y también otra parte de la palabra de Dios que nos habla de glorificar a Dios. Y no voy a entrar en versículos por tiempo, hermanos, pero se aplica a todos los detalles de nuestra vida personal. A todos los detalles de nuestra vida personal. El Señor nos manda, nos anima a que glorifiquemos a Dios en todas nuestras cosas personales. Tal vez surge la pregunta: bueno, ¿cómo glorificar al Señor? Y yo quiero responderte a través de algunas palabras sencillas. Y vamos a comenzar con los cuándos de la vida. ¿Cuándo? Yo debo glorificar a Dios cuando estoy soltero y cuando estoy casado. Cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Cuando tengo abundancia o cuando estoy en escasez. Cuando tengo hijos o cuando no tengo hijos. Cuando estoy en la casa o cuando no estoy en la casa. Cuando estoy en el trabajo o cuando no estoy en el trabajo. Cuando estoy con mi familia o cuando no estoy con mi familia. Y podríamos quedarnos aquí diciendo mucho de los cuándo. Allí tengo que glorificar al Señor. Ahora, apliquemos el glorificar al Señor en nuestra vida. Ahora, pero con la palabra en los en de la vida, vamos a decir. ¿En abundancia o en escasez? ¿En la universidad o en la casa? ¿En la vida o en la muerte? ¿En salud o en enfermedad? ¿En mi juventud o en mi vejez? En todo momento, en todos los en de mi vida. Póngale el que quiera ahí. De pronto el que más cuestiona usted, póngaselo. Dile: Señor, en esto tengo que glorificar tu nombre. Allí en los en de nuestra vida. Ahora respondamos a un poquito más. Vamos a incluir la respuesta en los sí de la vida. En los sí de la vida. O sea que yo tengo que glorificar al Señor si estoy sano. Amén. Y si estoy enfermo. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Si estoy pasando por una aflicción, sí. O si no estoy pasando por una aflicción. Si tengo hijos o si no tengo. Si tengo esposo o esposa o si no tengo.
En todos los sí de mi vida. Si voy a comprar un carro, glorifica esto al Señor. Si voy a comprar una casa, glorifica al Señor. Si me voy a cambiar de ciudad para vivir en otra ciudad, glorifica al Señor este cambio de mi vida. Si dejo este empleo para hacer este otro, estoy glorificando al Señor. En todos los sí de mi vida. En todos los sí. Si estudio esta profesión, si me gradúo o si no me gradúo, si soy pastor o si no soy pastor, en todos los sí de mi vida, allí estoy llamado a que Dios sea glorificado. Amén. ¿Cómo sigo? Podríamos seguir hablando muchas cosas, pero yo quiero que recordemos este principio: que Dios te creó a ti y a mí para glorificar su nombre, la iglesia para glorificar su nombre. Y la única forma de hacer es incluyéndolo al Señor en todos los aspectos de mi vida, de la iglesia, de la sociedad. Negando nosotros a aceptar parte de la gloria de Dios, siendo humildes y sencillos, manteniendo con Dios una relación personal prioritaria que sea más importante que ninguna otra cosa sobre la tierra o ninguna otra persona sobre la tierra. Sí, más importante que su hijo, sí. Más importante que su esposo, sí. Más importante, el Señor es más importante. Más importante que su carro, que su casa. Más importante que su profesión. Más importante. Cuando entendamos esto, vamos a estar dándole la gloria a Dios en todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Amén. Para terminar, quiero leer una porción de la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Y nos muestra lo que pasa con una sociedad cuando no se glorifica al Señor. Y es un reflejo, es un retrato de la sociedad en la que estamos viviendo. O sea que cuando se glorifica a Dios, pasa todo lo contrario de lo que yo voy a leer de la palabra del Señor. Pero cuando no se glorifica, miren la sociedad en que nos metemos a vivir por no glorificar a Dios en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice, voy a leer hasta el versículo 32 y vamos a orar al Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no le qué? No le glorificaron como a Dios. Fuimos creados a imagen del Señor, pero cuando la gente decide no glorificar a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Y eso pasa. Hoy se adora cualquier otra cosa menos a Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, ya el matrimonio, ya la familia, ya etcétera. De igual modo también los hombres
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo por no dar la gloria al Señor. Todo por no glorificar al Señor. Hermanos, que hoy el Señor cambie nuestra mentalidad. Si le permitimos al Señor hacerlo, vamos a cambiar. Nuestra vida será a partir de este momento diferente. Nuestras familias serán diferentes. Nuestra patria será diferente. Que hoy el Señor se refleje en nuestros corazones. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle alabanza y adoración al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Que hoy sea un motivo para glorificar al Señor. Que hoy sea el tiempo para decirle: Señor, cuánto nos hemos equivocado, ¿no, hermanos? Yo me incluyo, nos hemos equivocado. A veces solamente le damos gloria a Dios en algunas circunstancias y no en otras. Nos queremos llevar la gloria a nosotros cuando la gloria es del Señor. Hemos tomado decisiones que no glorifican al Señor. Hemos tenido relaciones que no glorifican al Señor. Hemos hablado palabras que no glorifican al Señor. Que hoy sea un día para decirle: Señor, perdóname. Yo quiero glorificar tu nombre. Yo quiero exaltarte a ti. Y en esta mañana vamos a participar de la cena del Señor, mientras que estamos en este tiempo de alabanza, de adoración, pero sobre todo de presentar nuestras vidas delante del Señor. Dile al Señor: Señor, yo quiero menguar, pero que tú crezcas. Yo quiero reflejar tu gloria, Señor. Díselo: yo quiero reflejar tu gloria. Yo quiero ser una imagen de ti, Señor. Yo quiero ser esa luz que alumbra en mi casa, en medio de la ciudad, en medio del mundo. Yo quiero, Señor, en todas las situaciones, en todos los momentos de mi vida. Señor, que en esta mañana esta palabra quede en nuestros corazones y que nunca lo olvidemos. Que tú nos creaste, has creado la familia, la iglesia, la sociedad, el mundo para reflejar, para que glorifiquemos tu nombre. Nos alegremos en ti, Señor, hasta el día que estemos contigo allá en el cielo. Permítenos caminar, andar, vivir exaltando tu nombre, glorificando tu nombre. Que siempre haya un canto en nuestra boca, que siempre haya una alabanza para ti, una adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pastor Luchito, venga, por favor. Vamos a cantar al Señor. Quiero conocerte Cada día más a ti, entrar en tu presencia y
más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,